¿Sabía usted cuál es su posición como seguidor de Cristo? La Biblia dice que somos el pueblo de Dios. Y como pueblo, tenemos privilegios y responsabilidades a cumplir. Primera de Pedro 2, 9 y 10 enseña la gran posición de la Iglesia de Cristo aquí en la tierra. La Iglesia, como pueblo de Dios, debe anunciar las virtudes de aquel que un día nos llamó. Esta enseñanza viene del Antiguo Testamento, donde el Señor le dijo a Israel cuál era su identidad en el mundo que vivían. Deuteronomio 7, 6 al 8 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido y escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Él os amó. Estas palabras fueron dichas a Israel, quien tenía el deber de dar a conocer a Jehová, el Dios verdadero, en un mundo donde los pueblos adoraban otros dioses, pero no lo hizo y fueron llevados a la cautividad. Hoy, el apóstol Pedro le dice palabras similares a la iglesia. En primer lugar, notemos la identidad del pueblo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, su primera parte dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Los receptores de esta carta estaban dispersos en diferentes lugares del mundo bíblico, y como creyentes necesitaban saber cuál era su identidad como salvados por Cristo. Y Pedro les dice: mas vosotros sois linaje escogido, o descendencia escogida. La expresión linaje escogido describe a los creyentes como una familia elegida por Dios. Implica vivir de acuerdo con su identidad divina. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo os elegí a ustedes, dijo el Señor a los suyos en San Juan 15, 16. El Señor te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Pero además, la Biblia dice que somos real sacerdocio, un real pueblo de sacerdotes que presentamos en oración a hermanos y amigos delante de Dios. Y esta era la función del sacerdote en el Antiguo Testamento. Somos una nación santa en medio de muchas naciones. Una nación que Dios ha separado del pecado para servirle a Él. Deuteronomio capítulo 7, verso 6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Por eso, el Señor nos demanda en Primera de Pedro 1:16: porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Somos también pueblo adquirido por Dios. Él nos adquirió con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que antes no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Somos un pueblo especial, llamados con un propósito. Pero con estos privilegios
Veamos la responsabilidad del pueblo de Dios. Primera de Pedro 2:9, su segunda parte dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Israel fue escogido como pueblo de Dios para anunciar al verdadero Dios en un mundo lleno de idolatría. Y esta es la nota constante en el Antiguo Testamento. Pero se entregaron a la idolatría y fueron llevados cautivos por Asiria y Babilonia. Ahora nosotros, como pueblo de Dios, debemos anunciar las virtudes del Señor. Si algo no podemos olvidar, es que hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha rescatado del pecado y debemos contarlo. Jesús llamó a los 12 para ser pescadores de hombres. Luego envió a 70 para anunciar su nombre. En San Juan 15:16, Él dijo a los 12: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Mateo 28:18. En Hechos 1:8 el Señor dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Primera de Pedro se nos ordena anunciar las virtudes, excelencias o milagros del Señor Jesucristo. Jesús dijo al endemoniado de Gadara en Marcos 5:19-20: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y comenzó él a publicar cuán grandes cosas Jesús hizo con él. Nosotros hoy tenemos que anunciar cómo Él nos sacó de las tinieblas, del pecado a su luz admirable. Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Si la gente invoca, cree y oye del Señor, será porque usted y yo les anunciemos el Evangelio. Bendiciones para su vida.